Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio de vectores. Ya tuvimos la oportunidad, o tuvieron ustedes la oportunidad de trazar vectores en un plano cartesiano, teniendo en cuenta la cantidad, la unidad, la dirección y el sentido que se utiliza para graficación de vectores en un plano cartesiano. Hoy vamos a estudiar las componentes rectangulares de un vector. Entonces observemos allí que tenemos el vector A, ¿sí?, que tiene 25 centímetros de longitud y tiene un sentido de 50 grados con una dirección en posición normal. Entonces el ángulo θ que ustedes pueden observar allí es de 50 grados. Este ángulo θ, ¿sí?, como bien lo dice acá, es de 50 grados. Está trazado en posición normal y esa es nuestra dirección. El sentido son los 50 grados. El vector A entonces es un vector con una cantidad de 25 unidades centímetros. Bien, voy a trazar las componentes rectangulares de un vector, o sea, de este vector A. ¿Qué son las componentes rectangulares de un vector? Observemos una cosa importante. Cuando los vectores se encuentran por fuera de los ejes de un plano cartesiano, observen, ¿qué quiere decir eso? Que el vector está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, sin hacer parte de los ejes, porque este vector podría estar sobre este eje, o sobre este eje, o sobre este eje, o sobre este eje. En este caso, este vector A, ¿sí?, como todos los que ustedes dibujaron en su actividad, es un vector que está entre dos ejes, ¿sí?, está intermedio. Entonces vamos a imaginarnos este cuadrante como si fuesen como si fuese dos paredes, o mejor dicho, vamos a imaginarnos ese cuadrante, observemos acá, como si esto fuese una pared, ¿sí? Esta sería esta sección Y. Vamos a asumir que esto es como una pared y que la sección X, solamente este cuadrante, y esta sección X es como si fuera el piso, ¿sí?, la superficie sobre un piso. Bueno, vamos a imaginarnos eso, que este es X. Entonces este extremo vamos a imaginarlo como una situación de la vida cotidiana, donde esto es un muro o una pared y esta es la superficie o el piso o el suelo. Y vamos a tener en cuenta o vamos a imaginarnos que este vector A es, haga de cuenta, un trozo de madera. Es un trozo de madera que está allí puesto. Vamos a imaginarnos que ese vector viene siendo un trozo de madera, ¿sí? Estamos imaginándonos eso. Observemos una cosa. Resulta de que este trozo de madera, si lo colocamos apoyado entre la pared y el piso, y si lo colocamos allí en el aire, ¿qué sucedería? Pueden suceder dos cosas. Una, que si estamos en la tierra, pues normalmente puede suceder de que lo más seguro es que este trozo de madera se va a caer al piso. O en su efecto, si estamos por ejemplo en la luna o ¿sí?, una gravedad menor que el de la tierra, este trozo de madera se va a subir hacia la pared. Entonces pueden suceder dos cosas, una que caiga o que suba. ¿Qué hace que ese trozo de madera esté estático, quieto en ese punto? ¿Qué nos puede colaborar a nosotros? ¿Qué nos puede servir para tratar de que este trozo de madera no se mueva de su sitio? Entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos un proceso de apuntalamiento. Vamos a apuntalar por este lado, ¿sí?, otro trozo de madera, lo colocamos así para que él no se caiga hacia acá, ¿sí?, pero para que tampoco pegue para arriba, entonces también lo vamos a apuntalar con la pared, ¿sí? Entonces amarramos aquí y amarramos aquí, y con eso podemos garantizar que el trozo de madera ni va a subir ni va a bajar, o sea, ese trozo de madera va a quedar estático allí.
Pues estos apuntalamientos tanto verticales como horizontales, ¿sí?, se les denomina componentes rectangulares. Son estas líneas que lo que hacen es que amarran el vector a los dos ejes, ya sea al eje Y o al eje X. Entonces a este se le llama componente rectangular, ¿sí?, con respecto al eje X, mire que es paralelo al eje X, y componente rectangular vertical con respecto al eje que Y. Miremos que es paralelo al eje Y. Entonces tenemos que estos dos apuntalamientos se les denomina componentes rectangulares. Vamos entonces al vector. ¿Cómo definimos entonces esos componentes rectangulares? Entonces miremos que aquí en toda la cabeza del vector yo empiezo a dirigir, ¿sí? Perdón. Pues aquí en toda la cabeza del vector dirijo una zona punteada que es como el apuntalamiento o el amarre del vector en toda la cabeza del vector, y este va a ser un componente rectangular, ¿sí? Y aquí hago otro amarre horizontal que va a ser, digamos, el componente horizontal. Entonces, como este es el vector A, entonces vamos a decir que esta componente, miremos que esto llega hasta acá, o sea, esta componente sobre este eje es este mismo de acá, y a esto le vamos a llamar AX, o sea, es el componente rectangular de A con respecto, perdón, a Y, disculpen, a Y es la componente rectangular del vector A con respecto al eje Y, es lo que mide desde este punto hasta este punto, eso tiene una medida, y por este lado, este apuntalamiento es paralelo a este, ¿sí? Lo define este punto. Vamos a decir que esto es que AX, o sea, es la componente rectangular del vector A, pero en el eje X. Entonces, AX es el componente rectangular en X del vector A, y AY es la componente rectangular del vector A en el eje Y. Y a eso se le define, o se le llaman componentes rectangulares de un vector.